Buenas tardes. Yo quiero preguntar sobre los niños sobre las almas de los niños que fallecen antes de ser bautizados. ¿Qué pasa con eso, con esas almas? La Sagrada Escritura no dice nada. Por eso antes se hablaba del limbo. ¿Saben qué es el limbo? El limbo es que usted no sabe qué va a pasar con ellos. Nos quedamos en el limbo. No tenemos una respuesta. Eso se llama limbo, no tenemos una respuesta. Lo que sí tenemos respuesta es que Jesucristo, según dice San Juan capítulo 3, versículo 5, que vamos a leer, nos invita a todos a recibir el bautismo. No importa que sea grande o pequeño, todos. Y si Jesús dice que es todo, pues todos. Y Jesucristo dice que es necesario bautizarnos. Venga para acá. Pero no dice para dónde va, no dice el niño que no ha sido bautizado se va para el infierno, no podemos decirlo. ¿Sí? Pero sí podemos decir para qué el bautismo. Acérquese. 3:5. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo, el niño que no nazca de nuevo, el adulto que no nazca de nuevo, el hombre que no nazca de nuevo, la mujer que no nazca de nuevo. Ahí no dice la edad. Ahí lo único que dice es que ya haya nacido, tiene que volver a nacer. ¿Y que no nazca de qué? no puede ver el reino de Dios. Ajá, vamos a ver. Entonces Jesús estaba diciendo que hay que nacer de nuevo, del Espíritu. Pongan cuidado. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, ese es el bautismo, agua y Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿por qué? Lo que es nacido de la carne, carne es. Un niño ya nació de la carne, es carne. ¿Puede nacer de nuevo? Sí, porque ahora va a nacer del Espíritu, no importa la edad. Lo importante es que haya nacido de la carne. Lo que nace de la carne, carne es, en castellano significa, es criatura de Dios, como criatura hermosa, como un pavo real. Pero cuando nace del Espíritu, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. entonces ahí ya es un volver a nacer. Cuando nacimos por primera vez en la carne, somos hijos de papá y mamá. Cuando nacemos por segunda vez en el Espíritu, somos hijos de Dios. Y eso es un tesoro que Dios nos ha dado, y papá y mamá tienen que prever que sus hijos nazcan del Espíritu. Ahora, cuando un niño muere sin bautizo, la iglesia dice que existe el bautismo de deseo o el bautismo de sangre. El bautismo de deseo es cuando la mamá deseaba bautizar al niño, pero se le murió antes, no hay ningún problema. Y ese bautismo vale para nosotros. ¿Por qué vale? Porque resulta que cuando Cristo estaba en la cruz, le dieron la lanza en el costado, no solo botó sangre, también botó agua. La iglesia mira en esa agua como una especie de bautismo para los que no conocieron el Evangelio, para los que murieron sin tener la oportunidad de ser bautizados. Entonces ese es el bautismo de sangre o bautismo de deseo, también las dos cosas que puede dentro de la iglesia existe y que podemos usar cuando un niño muere, no porque el papá y la mamá no quisieron, renegaron, ¿para qué? Eso no es necesario, sino cuando se les murió sin poder bautizar. Ahora, si el niño se muere y papá y la mamá se han negado a bautizarlo, no quiere que sea hijo de Dios, no quiere que papá y mamá deben pagar eso. En vez de pagarlo el niño, es pecado del papá y de la mamá. Y la iglesia, para mostrar que no sabemos, llamaba limbo, no un lugar, sino
como no tenemos certeza bíblica a dónde va. Eso es lo que significa. Papa Benedicto XVI. Venga, venga. Con respecto a la pregunta de ella, el Papa Benedicto XVI fue muy claro en el año 2007 cuando dijo que los niños no bautizados van al cielo. Y como decía usted hace un momento, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y eso lo dijo el Papa emérito Benedicto XVI. Porque la culpa no es del niño. Para usted perder el cielo tiene que ser culpable por el pecado. Y el niño no tiene culpa. ¿Quién tiene la culpa? Papá y mamá. Pregunto, un niño agarra un revólver, niño de 2 años, le mete un tiro a otro niño de 2 años jugando. Agarró el revólver de su papá que estaba encima de la mesa. ¿Quién es culpable? ¿El niño o el papá que dejó el revólver? El niño no va a ir al infierno por eso. Tampoco lo van a meter preso, él no es culpable. ¿Me capta? Para eso tiene alguien que sí es responsable, representante, y él tiene que pagar lo que haga para bien o lo que haga para mal con el niño. Venga, padre, venga. En Mateo 18, verso 14, que si bien no menciona a los niños, pues alude a ellos de alguna forma, y más a los recién nacidos. Dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ahora, ahí entonces podría decirme un evangélico, ¿y entonces para qué se bautiza un niño? Y pues un niño se bautiza porque según Gálatas capítulo 3 versículo 27, al ser bautizado recibimos regalos, dones, gracias de Dios. Y no podemos desperdiciar esas gracias, esos regalos de Dios. Gálatas 3:27 dice, todos los bautizados, no dice qué edad, no dice menos los niños, sino que todos los bautizados recibimos estos regalos, escuchen. Porque todos los que habéis sido bautizados, Aclaro, no dice menos los niños. en Cristo, de Cristo están revestidos. Eso es un regalo. El bautismo reviste al niño de Cristo. Revestirse significa ponerse las vestiduras de Cristo, o sea, en castellano, ser cristiano. Y un niño puede ser cristiano. ¿Qué más cuando se bautiza? No solamente se es cristiano. ¿Qué más? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Para qué nos bautizamos? Para ser uno en Cristo Jesús. Pregunto, ¿usted quiere que su hijo sea uno con Cristo, o sea, forma parte del cuerpo de Cristo? Debe bautizarlo. Otra. Y si vosotros sois de Cristo, Y todo bautizado, ¿de quién es? Otra vez. sois de Cristo, ¿Para qué es el bautismo? ciertamente No, ¿para qué sois? sois de Cristo. ¿Para qué bautizamos a un niño? Para que sea de Cristo. Y sigue. Ciertamente linaje de Abraham sois, Y esto lo entienden ustedes claro, lo que viene. Lo entienden clarito, mejor que yo. y herederos según la promesa. ¿Para qué nos bautizamos? Para ser herederos. Mamá, usted entiende claro. ¿Por qué usted hizo que el papá le diera el apellido al niño? Porque usted no es caída de la mata, ¿verdad? Pero el niño no tiene uso de razón. Está pequeñito, no sabe lo que hace. Pero la mamá quiere que el niño sea heredero. Y esa misma palabra la utiliza Pablo. El bautismo es para que seamos
herederos. No ahorita, más adelante. Hoy ya están niños, no saben lo que hace, pero la mamá y el papá le aseguran la herencia del reino de los cielos. Otra preguntita, pues. Venga, tiene que venir para acá. Hace tiempo una señora cristiana evangélica me dijo a mí, como yo soy misionero, la evangelicé, y me dijo que el hijo de ella estaba bautizado, pero que ella ya no es cristiana católica, sino que es evangélica ahora. Ella dice que vaya al niño ahora a bautizar. Le dije, no, señora, discúlpame, ese bautismo no vale, porque ya el niño fue bautizado. Ahora, el niño tiene una fe de bautismo, tú eres responsable, el papá es responsable, porque ese niño estaba pequeño, pero tú lo bautizaste, ya ese niño es, bueno, para mí católico y recibió a Cristo. Ciertamente que sí. Gracias. Voy a responderle. Ciertamente que sí. Según dice Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante, no es correcto lo que hizo esa señora de volver a bautizar al niño. Efesios 4:4 viene a decir un cristiano cómo debe vivir. ¿Y quiere acercar más la silla ahorita? Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo. Un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Un Señor. Una fe. Prohibido dos fe, tres fe, la fe de los testigos, la fe de los adventistas, la fe de los mormones, la fe de... No, una sola fe. Un bautismo. No dice otro bautismo, dos bautismos, dice un bautismo. Los protestantes dicen 2, 3, 4 bautismos. Eso es problema de ellos. Pero nosotros estamos muy seguros, y dice la Biblia, que el bautismo es uno solo. Si quiere acercar la silla. Por eso en la iglesia católica se dice, si bautizaron al niño en la iglesia evangélica, pero lo bautizaron como Cristo mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención de lo que Cristo mandó para el bautismo, ese bautismo es válido y el sacerdote debe registrarlo, ponerle los santos óleos y terminar de ponerle lo que tiene que colocarle para que quede registrado. Si se duda, entonces se bautiza bajo condición. Normalmente yo lo hago así. La iglesia sugiere que se haga bajo condición. Ya se bautizó en la iglesia evangélica, yo no lo vuelvo a bautizar si es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así mandó Cristo. Lo bautizo bajo condición. ¿Cuál es la condición? Que si el que bautizó era mentira que creía, no sabían de lo que estaba haciendo, a lo mejor estaba drogado y no sabían de lo que estaba haciendo, pues yo entonces lo bautizo. El sacerdote, cuando es un hermano separado que viene, debería bautizarlo bajo condición. Acerca un momentico. ¿Se llama cómo? Germán. Germán, esta es la condición. Germán, si usted no ha sido bautizado, ¿ven la condición? Si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la condición, porque el bautismo es uno solo. Si ya está bautizado, no he dicho nada, no lo bautizo. Por eso la condición es necesaria. Si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo. Si ya fue bautizado, te echo agüita en la cabeza para que se refresque. ¿Me captan la idea? Eso es. Igual cuando el niño, no sé si por aquí estaba la costumbre de colocarle el agua al niño. O usted lo lleva al sacerdote, debe decirle al sacerdote, padre, este niño ya se le corrió el agua. ¿Qué hace el sacerdote? Lo bautiza bajo condición. Porque no sabe quién lo bautizó ni cómo fue las condiciones. Entonces dice, Petronilo, si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo, que en castellano significa, si lo bautizaron bien,
no tengo nada que hacer, le voy a colocar los santos óleos, más nada. ¿Me captan? Porque el bautismo no es 2 veces, es una sola vez. Ahora, hay un bautismo, por ejemplo, de los testigos de Jehová o de los pentecostales unidos, que no vale. Porque los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Entonces, no son cristianos. Cristiano es aquel que cree que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es Dios. Cree en Cristo. Ahora, los pentecostales unidos, hay diferencia entre los pentecostales y los pentecostales unidos. Aunque vienen de la misma mata, se separaron, se pelearon. Y los pentecostales bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los pentecostales unidos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como mandó Jesús. Bautizan como mandó Carlos Parán, en el nombre del Señor Jesús. No utilizan la fórmula que estableció Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el bautismo no es válido. Ahí sí otra cosa. ¿Qué era la otra que me había dicho ahí? No me acuerdo por qué fue cuál fue la pregunta que me hizo. Lo de los niños, que si lo que porque el niñito lo habían bautizado la señora era evangélica. Ah, perfecto. Gracias. La segunda. Esta señora, cuando se salió de la iglesia, a ella nadie le dijo, porque a los católicos nadie le ha dicho, hasta ahorita que estamos tratando de decirles que salirse de la iglesia es un pecado llamado apostasía. Incluso esa palabra de apostasía, muchos de ustedes no la habían escuchado. Es un pecado, es renegar de la fe, es renegar, cuando es herejía, es renegar de una verdad de la fe. Por ejemplo, decir Jesús no es Dios. Es una herejía. El Papa es la bestia, una herejía. La Iglesia Católica es la gran prostituta, una herejía. Pero cuando son varias herejías juntas, se llama apostasía. Cuando se niega muchas verdades de fe, que es el pecado de los protestantes. Pero el católico se mete a protestante y no tiene conciencia de pecado. Cree que lo está haciendo bien. Y Satanás lo engaña a tal punto que dice, me salí de católico y me metí a cristiano. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Se salió de la iglesia verdadera cristiana y se metió a apóstata, a protestante, a hermano separado, como usted lo quiera llamar. Pero no se metió a cristiano, según la Biblia, se mete uno cuando se bautiza. Ya era bautizado, ya era cristiano. Y este pecado de apostasía está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Es un pecado de apostasía. Y la gente no lo sabe. Por eso los evangélicos dicen, yo no mato, yo pecado no tengo, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no bailo pecado, yo no soy como los católicos, adúlteros, concubinos, sinvergüenzas, ladrones. Yo pecado no tengo. Y no sabe que hay un pecado al renegar de la fe, que era el pecado de San Pablo, ¿se acuerda? Renegó de la fe, persiguió a la iglesia de Cristo, renegaba de la doctrina, de la enseñanza de Cristo. Pertenecía a una religión, era creyente, creía en Dios, conocía las Sagradas Escrituras, conocía hasta entonces. El pecado de Pablo era renegar de la fe de Cristo, de las verdades de fe, de la doctrina de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y él mismo se lamenta de haber perseguido a la iglesia.
Vamos, el pecado de apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Por eso se llama apostasía. Apostatarán, que en castellano significa renegarán. Y que ustedes lo pueden escuchar claramente del labio de los protestantes cuando dice: aleluya, gloria al Señor, hace 5 años conocí la fe, conocí la luz, salí a la luz, estaba en la oscuridad. Cuando yo era católico era un idólatra. Cuando yo era católico iba a misa, me confesaba con un hombre pecador igual que yo. Está declarando públicamente que él es un apóstata, está renegando de la fe. Y eso es un pecado. Pero es un pecado grave. Es un pecado grave. Que para esa persona volver a la iglesia necesita sí confesarse y luego públicamente dentro de la iglesia volver a rezar el credo para que el sacerdote lo vuelva a recibir en la iglesia. Porque es un pecado de apostasía. Se aparta de la iglesia, se aparta del cuerpo de Cristo. Es como cuando usted a un gajo, a un árbol le quita un gajo y lo pone aparte. Se va secando, se va muriendo espiritualmente. Repítalo. Pero el Espíritu dice claramente. Y a pesar de que el Espíritu Santo lo dice claramente, la gente no lo entiende, no lo quiere creer, no lo quiere escuchar. ¿Y qué dice claramente? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y para dónde se irán? Escuchen. Escuchando a espíritus engañadores. Comienzan a escuchar espíritu. Aleluya, gloria al Señor. A mí me habló el Espíritu. Y la Biblia dice que sí es un espíritu, pero que no es el Espíritu Santo. Que sí es un espíritu que saca a la gente de la iglesia. Que sí es un espíritu que les habla, pero no el Espíritu Santo. Otra vez, repítalo. Escuchando a espíritus engañadores. Esto no lo saben los católicos. Y los católicos dicen, es que a los protestantes les habla el Espíritu. Sí es un espíritu, pero espíritus engañadores. Y yo no sé si ustedes lo han observado o no. Presten atención a ver si es mentira o es verdad. Observen a doña Pánfila, que hoy es católica y no le queda ninguna cita en la cabeza. Hoy es católica y el padre dice, vamos a evangelizar, y no sale a evangelizar. Le da miedo hablar. Le da miedo ir a casa por casa. No tiene tiempo para salir a evangelizar casa a casa. Se mete a evangélica. Y viene el que se llama Julano Pastor e invoca al espíritu, pero no sabemos qué espíritu. Y ese espíritu hace que esa señora tenga una transformación en la mente. A pesar, en el momento en que le impone las manos el Julano Pastor, se le hace un lavado de cerebro. Ayer decía, Cristo es Dios. Hoy, que es testiga de Jehová, dice, Cristo no es Dios. Ayer decía, Cristo está en la hostia. Hoy dice, la hostia es un pedazo de pan, símbolo de Cristo, símbolo del cuerpo de Cristo. Ayer decía María, la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la madre de Dios. Después de que recibió el espíritu engañador, dice María es una prostituta, una mujer cualquiera. Ayer decía, soy hijo de la Santa Madre Iglesia Católica. Después que recibe el espíritu engañador, dice, la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Ayer decía, el Papa es el vicario de Cristo. Hoy dice, el Papa es el anticristo, la bestia del Apocalipsis. Ayer le daba miedo salir a predicar que Cristo estaba en la hostia,
que había que confesarse, que María era virgen, que el Papa es el vicario de Cristo, que la Iglesia es la esposa de Cristo, al recibir el espíritu engañador, sale a predicar todas las mentiras y falsedades con facilidad, sin miedo, sin temor, porque el espíritu engañador le lavó el cerebro y la mamá no entiende cómo cambió. Al punto que si es testigo de Jehová, su mamá se puede morir y no le puede hacer transfusión de sangre, porque le lavaron el cerebro a tal punto. O a los hijos. Observen que dice espíritu engañador. Esto no lo saben los católicos y piensan que a todos los protestantes les habla el mismo espíritu y que es el mismo espíritu que actúa en la Iglesia católica y en la Iglesia protestante. Que no es así. Observen que el Espíritu Santo que San Lucas hablaba en Lucas 1:42, que cuando fue a visitar la Virgen María, Santa Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y al punto que le hizo gritar el Espíritu Santo, María es bendita entre todas las mujeres. Pero después que el pastor le impone las manos y le hace recibir un espíritu engañador, comienza a decir, María no es bendita entre todas las mujeres. María es una mujer cualquiera. María es una prostituta. Recibió otro espíritu engañador que no es el de Cristo. Y Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, llegó a decir, ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Con el Espíritu Santo contempló la grandeza de María por ser madre del Señor, que es Dios. Pero llena del espíritu de mentira y de falsedad, dice, yo soy más que María. Cuando yo me muera me voy con tu ropa y zapatos para el cielo, pero María está en el infierno. Y por eso los católicos dicen, Dios te salve María, porque esa está en el infierno. Y los católicos piden que la salve. Díganme si no es un espíritu engañador el que recibe. Pero la ignorancia es atrevida. Y por eso los evangélicos engañan al católico diciendo que el espíritu me dijo. Me encontré en mi pueblo, se fue la luz y estaban los evangélicos haciendo un culto y yo dije, yo quiero fichar a ver quiénes son los de mi familia o de mis conocidos que van a los evangélicos, y a escondidas me fui que no había luz, estaban a grito partido los evangélicos predicando. Y me iba acercando y los iba viendo. En eso venía uno de los evangélicos que dirigían y me ve. Alguien le dijo que yo estaba, porque se vino cuando yo estaba y me ve. Me dice, varón, me acaba de decir el Espíritu que usted se va a convertir hoy y que usted va a ser pastor de nuestra iglesia pentecostal unida, junto con su cuñada. Yo andaba con la esposa de mi hermano, junto con su cuñada, y los dos van a estar predicando aquí. Me lo acaba de decir el Espíritu. Yo le dije, pero no se afane. Es que antes de hablarle a usted el Espíritu, cuando yo salí de la casa, el Espíritu me dijo, vas a ir para allá, pero va a venir un tonto y le va a decir a usted que usted se va a convertir. Y acabo de comprobar que el Espíritu Santo existe y me dijo la verdad y ahora contemplo que es verdad. Y a usted le habló el espíritu del diablo y verá que yo no me voy a convertir, para que se dé cuenta que no es el Espíritu de Dios, es el espíritu del diablo que te mintió. Porque es un espíritu de mentira. Es un espíritu de falsedad, de engaño. Pero el católico está hipnotizado con el evangélico. El católico mira al evangélico y dice, cuánto quisiera ser como él. Ay, qué lindo. Ay, mire cómo ora. Ay, mire cómo alaba a Dios. Ay, mire cómo se visten. Ay, qué lindo. Ay, son tan amables, son tan cariñosos, tan puros. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ay, no aparten un plato. Yo quisiera ser, pero mi mamá era católica. Ay, si yo hago esto, ay, mi mamá le da un infarto. Yo quisiera. Los católicos sienten eso. Ustedes no, los que no vinieron. Qué pena, porque no sabe que detrás de ellos hay un espíritu
engañador. Y por eso los católicos los escuchan con tanta tranquilidad y facilidad. Va el padre y ellos no tienen tiempo, rapidito. Va un misionero, no tienen tiempo. Pero va un evangélico, se sientan, dejan lo que están haciendo y se sientan a escucharlo. Porque les gusta el espíritu engañador. Y ese espíritu engañador les habla, pero luego, al hablarles ese espíritu engañador, escuchen qué camino agarra. Y a doctrinas de demonios. Agarran un camino donde le van a dar los domingos la doctrina de demonios, o los sábados, que ellos llaman escuelas bíblicas, donde no enseñan la Biblia, sino enseñan doctrinas de demonios utilizando la Biblia, falsificando la Biblia. Esto es una barbaridad lo que yo estoy diciendo. Si no estuviera en la Biblia, les aseguro que me hubiesen sacado a plomo de aquí, o a piedra. Pero es que a pesar de que está en la Biblia, muchos católicos que me están siguiendo estarán diciendo, eso es fanatismo, eso es extremismo, falta de tolerancia, falta de amor para con los hermanos separados. A usted le sobra ignorancia. Le sobra ignorancia. No conoce las Escrituras. Y dice doctrina de demonios. Ustedes lo pueden ver, si quieren se la pongo fácil. No se confiesen con un hombre pecador. ¿Por qué? Porque en el confesionario se le perdonan todos los pecados y usted puede entrar al cielo. Dígame si no es una doctrina de demonio eso. No se confiese con un hombre pecador. Claro que de demonio. ¿Por qué? Porque en la confesión se le perdonan los pecados. ¿Y quién es el único interesado de que no le perdonen los pecados? El demonio. El único interesado es el demonio. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne verdadera comida es y mi sangre verdadera bebida es. Dígame si no es una doctrina de demonio decir no coman la carne del Hijo del Hombre. Dígame si no es una doctrina de demonio decir no coman ese pan vivo bajado del cielo, porque yo no quiero que ustedes tengan vida. Dígame si no es Satanás. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero solo Satanás no quiere que usted reciba a Dios. Solo Satanás. Doctrina de demonios. ¿Cuál es la ignorancia del católico? La ignorancia del católico es decir, es que allá se canta y aquí también se canta, es lo mismo. Allá se lee la Biblia y aquí se lee la Biblia, es lo mismo. Allá se ora a Dios, se alaba a Dios y aquí se ora a Dios, se alaba a Dios, es lo mismo. Usted no es más brutico porque no es más grande. Si fuera más grande sería más brutico. El problema no es que sea el mismo Dios o no. El problema no es que sea la misma Biblia o no. El problema no es que si aquí se canta o no, que si aquí se alaba o no. El problema es la doctrina. ¿Qué doctrina? Cuando venga un evangélico, analice la doctrina. Porque eso es lo que importa. Y cuando no se trae la doctrina, y cuando se está en contra de la doctrina de Cristo, se comete un pecado mortal, mortal. Y es un pecado tan grande como matar a su padre. Bárbaro. Exagerado cura.
extremista, como matar a su madre. Oh, cura, ¿cómo va a comparar usted eso? Yo no. Pruebas tengo y a las pruebas me remito. Está escrito en la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. ¿Cuáles son los pecados graves que denuncia Pablo? Matar al papá, matar a la mamá, matar a otra persona. Y dentro de esos pecados graves está el de los protestantes. Estar en contra de la doctrina de Cristo. Si no está en la Biblia, no me crean. Ahora, si lo que dice aquí es mentira, entonces ustedes me perdonan. Porque ya no es engaño mío, es engaño de Dios. Primera de Timoteo 1, 8. ¿Quién le toca? Si le toca a usted, venga, mi niña. Juana, venga para acá. 1, 8. 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Quiénes serán los transgresores y los desobedientes? Para los impíos y pecadores. ¿Cuáles serán esos impíos y pecadores? ¿De qué pecados estamos hablando? Para los irreverentes y profanos. ¿Quiénes serán los irreverentes contra Dios? ¿Quiénes serán los profanos, los que profanan las cosas sagradas, las cosas de Dios? Véanlo. Aquí está, una por una. Para los patricidas y matricidas. Despacio, no me corra. Otra vez. Para los patricidas. Los que matan a su padre. ¿Ven el pecado? Se llama patricida. Los que matan a su madre. Matricidas. Díganme si no es un gran pecado matar a su papá. Respóndanme. Díganme si no es un gran pecado matar a su mamá. Bueno, eso no lo hacen los evangélicos. Pero junto con esos pecados hay otros más. Para los homicidas. Que matan a otra persona. Alguien me diga que eso no es pecado. Para los fornicarios. Que alguien me diga que vivir arrejuntado no es pecado. Viva como le dé la gana, pero eso es pecado. Para los sodomitas. Que me diga que ser homosexual, sodomita, no es pecado. Diga lo que usted quiera, pero es pecado. Para los secuestradores. Dígame que ser guerrillero o secuestrador no es pecado. Diga lo que usted quiera, pero es pecado. Para los mentirosos y perjuros. Ay, papá. Ay, papá. Ahí ya entran en juego los evangélicos también. Y también muchos católicos, ¿no? Para los mentirosos. Pero todavía no se ha metido con lo que yo quiero. Diga. Y para cuanto se oponga. Atención, atención, un pecado como matar a su padre o a su madre o asesinar a una persona o secuestrar a una persona, está este. ¿Quién? Para cuanto se oponga a la sana. No me empuje, mi niña, no me empuje, que el problema es cuando usted corre y no entiende nada entonces. Necesitamos leer despacio. Otra vez. Para cuanto se oponga. La palabra es protestar, oponerse. Es un pecado. Para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Lo ven o no lo ven? Para los que se opongan a la doctrina sana que dejó Cristo. Se llama pecado de apostasía. Y es un pecado como matar a su padre, matar a su madre. Y esto no lo saben los evangélicos. Y por eso usted verá que Pablo le escribe a Timoteo, léalo desde el 1 ahora usted, desde el 1 ahora, ahí mismo donde está ahí, desde el versículo 1, ¿qué dice Pablo? Antes de decir todas esas cosas que dice Pablo, ¿por qué dice que eso es un pecado? ¿Por qué? ¿Qué situación estaba viendo Pablo?
¿Qué estaban viviendo en ese momento? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo eso? ¿Exagerado o es palabra de Dios? Vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a ver qué le dice Pablo a Timoteo. Desde el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Dicen en mi tierra, cualquier oreja de perro, ¿no? Nada, ¿no? ¿Qué dice ese hombre que está mandado por Dios? ¿Qué dice? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo, verdadero hijo en la fe, que no cambia la fe, que hace como su padre. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Le desea cosas buenas. Siga. Como te rogué que te quedase en Éfeso, Dice Pablo, te rogué que te quedaras en Éfeso. ¿Para qué? cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Qué problema se encontró Pablo? Que alababan al mismo Dios, de eso no se trata. Que tenían la misma Biblia, de eso no se trata. Que aquí se ora, que allá se ora, que aquí se canta, de eso no se trata. ¿Cuál es el pecado? ¿Otra vez? Que no enseñen diferentes doctrinas. El pecado es enseñar otra doctrina, que el mismo Pablo la llama doctrina de demonios. ¿Dios no habla claro? ¿O es que los católicos no quieren abrir los ojos? ¿Dios no habla claro? ¿O es que los católicos no quieren leer la Biblia? ¿Dios no habla claro o qué es lo que está pasando? Porque incluso hay sacerdotes que dicen, eso es lo mismo. La ignorancia es atrevida. San Pablo dice, yo lo dejé en Éfeso para que le exigiera a algunos que no deben enseñar diferentes doctrinas. Sacerdotes, ustedes han seguido el ejemplo de Pablo, enseñar a los católicos que no deben andar tras distintas doctrinas. Le han enseñado a los católicos que eso es malo, que es un pecado como matar a su padre o a su madre. O usted repite como loro lo que dicen los evangélicos. Eso es lo mismo. San Pablo era distinto a los sacerdotes y obispos de hoy día que dicen, eso es lo mismo. Al fin y al cabo es el mismo Dios. San Pablo dice, miren la doctrina. Está prohibido enseñar otra doctrina y es un pecado. Repítalo. Para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Eso es lo que debe hacer un obispo. Decirle a los evangélicos, no deben enseñar otra doctrina. Eso es lo que debe decir un sacerdote. Decirle a los evangélicos, no deben enseñar otra doctrina. Y deben enseñarle a los católicos, como está haciendo el Padre, hospitalitos de fe, para que los católicos aprendan a no estar enseñando o buscando otras doctrinas.